Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios. ¿Cuántas gracias te damos, Dios, en esta tarde? Las bendiciones que hemos recibido, Señor, son innumerables, Dios. Nos cuidas de día y de noche, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú no duermes, Señor, que tú velas. Cuida, Señor, la vida de cada uno de tus hijos por medio de tu providencia. Estás al pendiente, Señor, de la obra, Señor, de cada uno de aquellos que tú has llamado para que formen parte de tu pueblo. Pero sobre todas las cosas, mi Dios, has derramado de tu gracia, Señor, sobre tus hijos, Dios. Y no por algún mérito que nosotros tuviéramos o por algo que nosotros hubiéramos hecho, Señor, sino por tu pura misericordia, Dios. Nos has sacado, Señor, de esa condición en la cual nos encontrábamos, Dios, de tinieblas, Señor, y nos has trasladado a tu luz admirable. Bendito sea, Señor. Y en esta gratitud, Señor, que tu pueblo tiene, es que ahora, Señor, estamos presentes delante de tu presencia para poder escuchar tu palabra, Señor. Te queremos pedir, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que todas las palabras que el día de hoy se compartan sean conforme a tu voluntad, mi Dios. Y, Señor, que tú convenzas el corazón de tu pueblo, Señor. Que tú le des dirección a tu pueblo, Señor, contra aquellas enseñanzas erróneas, Señor, que muchas veces dentro de tu iglesia se están enseñando. Gracias te damos, bendito Dios, y que tú recibas la gloria y la honra, Dios, porque tú eres el único digno de recibirla. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Padre. Así como estamos, hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a buscar otro pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo número 3, ya todos nos lo sabemos, hermanos, de memoria. Es un pasaje muy conocido por todos. San Juan, capítulo 3, versículo número 16. Todos juntos, hermanos, vamos a leer este pasaje de la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? Vamos a continuar, hermanos, el día de hoy con la exposición que venimos desarrollando. No sé si recuerden, hermanos, que estamos analizando los cánones de Dort. Los que nos han estado siguiendo, hermanos, sabrán que ya hemos expuesto el capítulo 1 de estos 4 capítulos que forman los cánones de Dort, y ahora estamos analizando el capítulo número 2, hermanos. Y en especial de este capítulo número 2, que en realidad habla acerca de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por este. De este capítulo nosotros vamos a analizar el día de hoy el artículo número 3 de los cánones de Dort, hermanos. Y que también, hermanos, es de suma importancia porque nos trae una enseñanza que muchas veces nosotros en muchas iglesias escuchamos, pero que a nosotros nos debe de quedar claro las enseñanzas que trae este artículo. A la letra, hermanos, este artículo 3 de los cánones de Dort dice lo siguiente, hermanos. Artículo 3 de los cánones de Dort. Esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados, y de una virtud y dignidad infinitas, y sobradamente suficiente como para expiación de los pecados del mundo entero. Esto es lo que nos está presentando este artículo número 3 de los cánones de Dort. Bien. Nosotros este artículo 3 de los cánones de Dort, hermanos, vamos a dividirlo en 2 partes, para que nosotros podamos comprender de una forma clara lo que este artículo nos está diciendo. El primero que nosotros vamos a analizar, hermanos, pero que ciertamente ya lo analizamos, es el siguiente. Primero,
Esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados y de una virtud y dignidad infinita y sobradamente suficiente. Hasta ahí es el primer punto que nosotros podemos analizar de este artículo número 3 de los cánones de Dort. Y el segundo punto, hermanos, que nosotros vamos a analizar es, segundo, como expiación de los pecados del mundo entero. Bien, hermanos, el primer punto que nosotros estamos mencionando, aparentemente pareciera que es una repetición del artículo número 2, porque ciertamente en el artículo número 2 ya lo expusimos. Hablamos en la predicación anterior que nuestro Señor Jesucristo es ciertamente el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres. Eso lo hablamos en la exposición anterior. Y también nosotros hablamos en la exposición anterior que ciertamente no solamente nuestro Señor Jesucristo fue mediador entre Dios y los hombres, sino que también nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre por el perdón de los pecados de su pueblo. Eso también lo mencionamos en la predicación anterior, en la exposición anterior. Y también nosotros vimos que para que nuestro Señor Jesucristo fuera ofrecido delante de los ojos de Dios, es necesario que Él mismo se ofreciera como la ofrenda. Recordemos también que en la predicación anterior nosotros hablamos que en el Antiguo Testamento era necesario que hubiera un sacerdote, ya lo analizamos también. También nosotros analizamos que era necesario que se presentara una ofrenda, también lo analizamos, y que esa ofrenda fuera expiada por el perdón de los pecados y derramara la sangre y se rociara en el altar. Eso lo analizamos en la predicación anterior, pero ahora nuevamente nos los está presentando este artículo número 3. Pero veamos ciertamente lo que dice este artículo número 3 en la primera parte, ciertamente en la última parte de este primer punto. Dice que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue suficiente y que aparte fue sobradamente suficiente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nuestro buen Dios quedara justificado, para que nuestro Dios justificara ciertamente a nuestro Señor Jesucristo y la justicia de nuestro Señor Jesucristo fuera imputada en el hombre. Esto nos remitía ciertamente al pasaje de Isaías 53, que también analizamos en la exposición anterior, y en este pasaje de la escritura de Isaías 53 nos narra de una forma clara cómo nuestro Señor Jesucristo dio su vida, padeció en la cruz. Y en la última parte del pasaje de Isaías 53 dice la palabra de Dios que Dios el Padre vio la aflicción de la alma de nuestro Señor Jesucristo y quedó completamente satisfecho. Eso lo analizamos en la predicación anterior. Pareciera que este primer punto fuera una repetición del artículo número 2, pero lo que quisiera tocar como parte central es la segunda parte de este artículo número 3. Veamos lo que está diciendo, que la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo, dice este artículo, fue hecha como expiación de los pecados del mundo entero. Pareciera, hermanos, a simple vista, que lo que nos está presentando estos cánones de Dort fuera una doctrina arminiana. ¿Por qué digo que fuera una doctrina arminiana? Porque estos cánones de Dort nos están diciendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue realizada para todo el mundo. Pareciera como si la eficacia de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se aplicara a todas las personas, hermanos. Pareciera como si este artículo tuviera arminianismo, hermanos. Algunos podrían preguntar, bueno, no entiendo muy claro qué significa la doctrina arminiana. Y ya la hemos analizado también en exposiciones previas,
Y la doctrina arminiana aboga ciertamente acerca de una expiación universal. Es algo que los arminianos enseñan, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todo el mundo. Pero no solamente eso es lo que enseña la doctrina arminiana, hermanos. Hay muchísimas enseñanzas. Dicen los arminianos que el perdón de los pecados está al alcance de todas las personas. Todas las personas, dicen los arminianos, que pueden recibir el perdón de Dios. Inclusive dicen los arminianos también que si tú quieres, puedes aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Que si tú quieres, puedes decirle a nuestro Señor Jesucristo que sea tu Dios. Que si tú quisieras, hermano, pudieras tú acercarse a Dios. Pero esa no es la única doctrina que traen los arminianos. Eso es simplemente superficial a lo que enseña la doctrina arminiana, hermanos. La doctrina arminiana también está diciendo completamente todos, toda la raza humana son hijos de Dios. Hemos explicado ciertamente que hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y entre ser hijos de Dios. Hay una gran diferencia abismal porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por sus hijos, hermanos. Pero podemos ver que eso no es toda la doctrina arminiana, hermanos. Simplemente nosotros podemos comprender ciertamente que la doctrina arminiana expresa también que hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y entre la iglesia. Eso también enseña la doctrina arminiana, hermanos. Y ciertamente nosotros hemos escuchado, hermanos, y muchas veces también hemos visto muchos spots en los medios de comunicación, como ciertamente vemos o enseñan estas doctrinas arminianas, cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y dicen estos arminianos que se encuentran dos y de repente uno se desaparece y se va con el Señor. Y después dicen estos spots que aparecen en los medios de comunicación, cómo van dos manejando, o va uno manejando y el otro está al lado, y de repente desaparece uno de ellos y se va con el Señor, ¿no? Y hay catástrofes, ¿no? Y lo que estas doctrinas arminianas llaman, a lo que llaman el rapto. Pero todas estas son doctrinas arminianas, hermanos, que no están sustentadas correctamente en la palabra de Dios, hermanos. Y todavía, hermanos, estas doctrinas arminianas están diciendo que después de que nuestro Señor Jesucristo venga como rapto, dice que se quedarán algunas personas en esta tierra, hermanos. Y que nuestro Señor Jesucristo reinará de una forma física en esta tierra junto con la nación de Israel. Y los que se queden en esta tierra todavía después del rapto, dice la palabra, más bien dicen estos arminianos, hermanos, que van a ser sometidos con vara de hierro, lo que se conoce como la gran tribulación. Y dice los arminianos, esta doctrina arminiana, que después de que estas personas que hayan quedado en la tierra y aquellos que se arrepientan, son los que formarán parte de la iglesia de nuestro Señor. Hacen una diferencia completamente abismal entre la iglesia de Israel, el pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Una gran diferencia. Pero no es todo, sino la doctrina arminiana también está enseñando, hermanos, ciertamente, que después de que estas personas hayan estado padeciendo en esta tierra después del rapto y que se hayan arrepentido, entonces es cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez por su iglesia, refiriéndose a la iglesia a aquellas personas que se encontraban siendo, podríamos decir, atormentadas en esta tierra por nuestro Señor Jesucristo mismo. Pero podemos ver estas doctrinas tan erróneas que todavía dicen estas doctrinas arminianas que después de que venga nuestro Señor Jesucristo, nuevamente se va a regresar a las ofrendas del Antiguo Testamento.
De tal manera que ahora aquellos que ahora forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ofrecerán nuevamente sacrificios en el tabernáculo como en el Antiguo Testamento, haciendo nula la obra de nuestro Señor Jesucristo, haciendo nula ciertamente la redención que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero ciertamente esta es una doctrina arminiana y que nosotros debemos de refutar con la palabra de Dios. Y todo esto que yo les estoy mencionando viene acerca de este gran punto, hermanos, el punto número 2, que es que la expiación de nuestro Señor Jesucristo, dice que este artículo que está para todo el mundo. Pero debemos de comprender ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo cuando está refiriéndose a todo el mundo, hermanos? Vayamos a la palabra de Dios, hermanos, al versículo que acabamos nosotros de leer. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 16. Este pasaje de la Escritura, hermanos, también es muy controversial. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan capítulo 3, versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros leemos este pasaje de la Escritura con atención, pareciera que este pasaje de la Escritura nuevamente tiene arminianismo. ¿Por qué estoy diciendo que tuviera arminianismo? Porque aquí nuevamente está diciendo Juan que la salvación está para todo aquel que en Él cree, que todos tuvieran la oportunidad de creer en Cristo Jesús, hermanos. El problema que nosotros encontramos es la doctrina de la persona que está interpretando el pasaje de la Escritura. Hay tres formas de interpretar este pasaje de la Escritura. Primero, el problema para interpretar este pasaje es la palabra mundo y las palabras para todo aquel que en Él cree. Esos son los problemas para poder interpretar correctamente este pasaje de la Escritura. Existe la primera interpretación de este pasaje de la Escritura. Algunos piensan que la palabra mundo, si nos vamos al original griego, dice la palabra ton cosmos, toda la creación, todo lo creado. Entonces dicen, bueno, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar toda la creación. Es lo que piensan algunos, como si la creación necesitara ser salvada. Debemos de comprender lo que dice Romanos. Lo que dice Romanos es que la creación espera la redención de los hijos de Dios para poder ser restaurada. Entonces, esta posición de que toda la creación necesita ser restaurada y que vino a dar nuestro Señor Jesucristo su vida por toda la creación, es una posición incorrecta, hermanos. Segundo, hay otra interpretación. Cuando los arminianos hablan acerca de la palabra mundo, de la misma forma se van a los originales griegos y dicen ton cosmos. Y se está refiriendo ellos no a toda la creación, sino a todas las personas. Entonces ellos, los arminianos, llegan a la conclusión diciendo que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por toda la raza humana. Ellos dicen, hermanos, Dios no es tan malo como para poder condenar a una persona al infierno. No, al contrario, dicen los arminianos, Dios es bueno y todos son hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, todos merecen la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Pero podemos ver, hermanos, ciertamente ya se ha explicado suficiente para comprobar que esta interpretación es incorrecta. Pero existe una tercera interpretación, hermanos, que es una interpretación reformada. La interpretación reformada de la misma forma va a hablar de esta palabra mundo, hermanos, pero se va a referir no a todas las personas y no a toda la creación. Hemos hablado y hemos explicado y analizado en exposición anteriores que Dios es el que te eligió desde el decreto eterno para que tú formaras parte del pueblo de Dios. Hemos analizado que para que tú seas hijo de Dios es necesario que el Señor primeramente te elija desde la eternidad, porque la misma palabra dice que no es del que quiere ni tampoco del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, hermanos, esta tercera interpretación reformada está diciendo, porque de tal manera amó Dios a sus elegidos, a aquellos que son hijos de Dios. Dice, de tal manera amó Dios a sus elegidos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo podría creer la creación en Cristo Jesús? Es incorrecto, hermanos. La creación, haciendo a un lado al hombre, no puede creer en Cristo. Por lo tanto, la misma creación no puede ser redimida por ella misma. Ya explicamos que Romanos está diciendo que necesita a fuerzas de la redención del hombre para que la creación pueda ser restaurada a su condición original. También nosotros estamos hablando que la posición arminiana es una posición en la cual toda la raza humana podría creer en Cristo Jesús, pero también es una posición equivocada, porque dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, que nosotros también leímos, hermanos, el primer versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De tal manera que una persona no puede acercarse a Dios si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si no es por la obra de redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, también estas palabras, para que todo aquel que en Él cree, nos está refiriendo a toda la raza humana, que toda la raza humana pueda creer en Cristo. Pero la posición reformada, hermanos, está diciendo que solamente aquellas personas que pueden creer son aquellas que el Espíritu de Dios mora en ellos. No pueden acercarse o voltear los ojos a Dios si no son personas que han sido redimidas primeramente por la obra de redención en Cristo y que el Espíritu de Dios esté en ellos, hermanos. Esas son las tres interpretaciones que nosotros podemos encontrar de este pasaje de la Escritura. Pero aún así, hermanos, nosotros debemos interpretar este pasaje de la Escritura no a la luz antropológica o antropocéntrica, no poniendo al hombre como parte principal para interpretar este pasaje de la Escritura, sino poniendo a Dios primeramente como el personaje principal de esta parte de la Escritura. Veamos no al mundo, sino veamos precisamente las primeras letras que nos presenta este artículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si nosotros, en vez de tomar al mundo como punto principal para poder interpretar esta parte de la Escritura, podríamos caer en errores. Lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es primeramente a Dios, ver lo que Dios está haciendo para que tú pudieras tener esa salvación. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo.
comprender ciertamente lo que Dios hizo por ti, comprender primeramente lo que Dios ha hecho en tu vida. Ya hemos explicado también que todo el hombre, toda la raza humana se encuentra en una condición de miseria. ¿Qué fue lo que hizo Dios para sacarte de esa condición de miseria? Este mismo pasaje de la Escritura dice que entregó a su Hijo unigénito para que tú pudieras tener vida, para que puedas creer en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. Ve lo que hizo. Isaías 53 nos lo presenta de una forma clara, hermano. Todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo lo hizo para que tú pudieras tener vida, hermano. Para que tú tuvieras fe, para que pudieras alzar los ojos y ver la obra de redención que es en Cristo Jesús. Podemos nosotros comprender que ahora el personaje principal, importante de este pasaje no es el hombre, hermanos, sino es Dios que tuvo misericordia de ti. Si lo analizamos desde los atributos de Dios, nosotros podemos ver que Dios amó a sus elegidos de una forma infinita, hermanos. Y ya lo analizamos también acerca de los atributos de Dios, que tenemos que verlos desde el punto de vista de la infinitud de Dios. Este amor que tuvo por sus hijos es un amor infinito, hermanos. Por lo tanto, no creer en Cristo Jesús es un pecado infinito. Y este pecado infinito implica la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero nosotros debemos de comprender este pasaje, hermanos, a la luz de lo que nosotros venimos desarrollando de los cánones de Dor. Estamos hablando acerca de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y la obra de redención ciertamente dice que es aplicada a todo el mundo. Entonces podemos comprender, hermanos, claramente que nuestro Señor Jesucristo desarrolló su obra de expiación por sus hijos, por sus elegidos, hermanos, por aquellos que han sido elegidos desde la eternidad, hermanos. Ahora vayamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de Efesios, hermanos. Efesios capítulo número 2, versículo número 1. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta misma parte de la Escritura nos está diciendo cuál es la condición del hombre. Aquellos que se encuentran, aquí dice, muertos. ¿Cómo es un hombre? Un muerto, hermanos. Un muerto es una persona que no se puede mover. Lo hemos visto en los funerales, hermanos. Se encuentra el ataúd, se encuentra la persona tendida, no puede mover las manos ni los pies, no puede abrir los ojos, no puede mover la cabeza, no puede pensar, no puede hacer absolutamente nada porque se encuentra muerto. Es una persona, hermanos, inutilizada, que no puede hacer absolutamente nada por sí misma. Pero veamos lo que está diciendo este versículo número 1 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está diciendo que todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús, primeramente nos dio vida. Podemos ver ahora, podemos caminar, podemos pensar, hermanos, y podemos hacer lo que queremos, hermanos, porque tenemos vida. Una persona que tiene vida puede caminar para un lado, para otro, puede hacer lo que quiera. Somos útiles, somos siervos de aquel que nos dio la vida.
Dice el versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A pesar de la caída de Adán, hermanos, y que sabemos que esa condición de Adán arrastró a toda la raza humana, a pesar de ser pecadores y estar en ese pecado, el Señor nos dio vida a nosotros para que pudiéramos formar parte del pueblo de Dios, para formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que sigue diciendo el libro de Efesios, hermanos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está diciendo ciertamente que ahora tú tienes una posición privilegiada, porque antes de que tú vinieras al conocimiento de la verdad, antes de que el Espíritu de Dios te hubiera dado ese espíritu vivificador y tú vivieras, dice el apóstol San Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo. Así te encontrabas tú, así me encontraba yo antes de que nuestro Señor Jesucristo nos hubiera redimido. Nos encontrábamos de la misma forma muertos en nuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Veamos cuál es la forma de vivir, hermanos, de aquellas personas que no creen en Cristo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que están siguiendo las tradiciones de este mundo, hermanos. ¿A qué se está refiriendo? A lo que vive ahora el hombre en este tiempo, al secularismo, a todas aquellas enseñanzas que este mundo nos está ofreciendo. Podemos ver cómo el hombre de una forma muy sencilla se desvía porque no tiene una dirección. Esa dirección solamente la puede dar el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Y cuando el Espíritu de Dios está ausente del hombre, viven de una forma desagradable, hermanos. Ya también analizamos, hermanos, quiénes son todas aquellas personas que son desagradables de Dios. Y en esa parte de la Escritura, el apóstol Pablo toca a todas las personas. ¿Se acordarán? Fornicarios, borrachos, adúlteros, blasfemos, mentirosos. Y dice el apóstol Pablo que todos así éramos al principio. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. ¿Por qué digo que el Señor ha tenido misericordia de nosotros? Porque nos ha sacado, hermanos, de esa forma de vivir, de esa forma de ser, apartados de Dios. Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué tuvimos que haber hecho nosotros para poder alcanzar el favor de Dios? Nada, hermanos. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y nosotros muchas veces nos jactamos, hermanos, de que somos cristianos. Y hay muchos cristianos que se sienten superiores a aquellas personas que no conocen de Cristo. Pero lo que no alcanzan a comprender es que no fue ningún mérito tuyo, sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue la misericordia de Dios, hermanos. La palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tuvo misericordia de ti, de Dios que tuvo misericordia de mí, hermano.
¿De qué nos jactamos, hermanos? Absolutamente de nada, al contrario. Nuestra vida, en vez de ser una vida de soberbia, una vida viviendo en los deleites y placeres que te da este mundo, debemos de vivir en obediencia por aquel que dio su vida por nosotros. Vivir en obediencia en Cristo Jesús. Y entonces nosotros podemos ver, hermanos, ciertamente comprender lo que dice ahora el versículo número 6. Si nosotros analizamos el versículo número 6 de una forma detallada, dice el versículo 6 de Efesios: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está un poquito complejo de poder entender este pasaje de la Escritura. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino para obedecer al Padre. Pero nosotros ya analizamos también que la obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue una obediencia perfecta. Cumplió con toda la ley. Ya hablamos acerca de la ley civil, moral, ceremonial, que nuestro Señor Jesucristo cumplió con toda la ley. Pero dice Filipenses, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, de tal manera que dio su vida por el pecado de su pueblo. Pero nosotros debemos de comprender que la redención en Cristo no terminó en la cruz, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, después de que fue colgado en el madero y crucificado, la palabra de nuestro Dios dice que murió, hermanos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora nos encontramos en este pasaje de la Escritura y estás diciendo que nuestro Señor Jesucristo está sentado en los lugares celestiales y que desde ahí reina con poder, reina con autoridad, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Para nosotros eso nos queda muy claro, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Está claro. Pero veamos lo que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pareciera a simple vista como si nosotros, después de que muriéramos, después de que nuestro Señor Jesucristo nos resucite, también nos sentáramos en algún lugar celestial con Cristo Jesús. Esta enseñanza, hay algunos movimientos que lo sustentan este pasaje, que el hombre se sienta en un lugar especial en el cielo y desde ahí reina y gobierna otros mundos, hermanos. Pero eso es una herejía, hermanos, porque el único que puede sentarse en el trono es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único que tiene autoridad sobre toda la creación. Pero entonces, ¿cómo podemos comprender esta parte de la Escritura? Si lo analizamos a través de toda la Escritura, hermanos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Veamos. Dice: juntamente con Él nos resucitó. Primeramente, ¿cuál era la condición que tenía el hombre antes de venir a Cristo? Era una condición de muerte. Estaban muertos. ¿Qué es lo que hizo nuestro buen Dios? Ya vimos en el versículo número 1 que Él nos dio vida. Eso significa que nos resucitó de entre los muertos, aún en esta vida. No es necesario esperarnos hasta que nuestro cuerpo físico muera
para que nuestro buen Dios nos resucite, que ciertamente es lo que va a hacer. Pero aún en esta tierra, en esta temporalidad, Dios nos ha resucitado. Veamos, hermanos, lo importante de comprender esta parte. Estábamos en una condición de pecado, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por sus hijos, y después de que dio su vida por sus hijos, nos resucitó en esta temporalidad. ¿Qué quiere decir? Que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que vivimos para glorificar el nombre de Dios. Y está diciendo este pasaje, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No podemos tomar el lugar de Cristo, hermanos, para nada. Esa es una blasfemia, hermanos. Pero lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que cuando nos resucita, nos pone en la iglesia, nos hace parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos comprender más claramente este pasaje. Está diciendo, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos, estaba haciendo una figura de lo que iba a hacer con nosotros, aún en esta temporalidad, que nos iba a sacar de esa condición de miseria y nos iba a dar vida. Pero está diciendo que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono y desde ahí reina con poder y autoridad. Pero ahora nosotros, hermanos, nos hizo formar parte de la iglesia y nos ha dado dominio y nos ha dado autoridad sobre toda la creación. Ahora la iglesia es la encargada de llevar todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, formamos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hemos sido injertados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos alimentados por el Espíritu de Dios. Somos alimentados por el Espíritu Santo, que es el que hace que nosotros vivamos correctamente, que tomemos nuestra posición de autoridad en esta creación. Así como nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre toda la creación, veamos cómo era Adán al principio. Al principio Adán era señor de la creación. Todo había sido puesto a los pies de Adán. Y nosotros sabemos que a causa del pecado, esa autoridad quedó distorsionada. Pero ahora en Cristo Jesús, la iglesia nuevamente vuelve a tener esa autoridad que no tenía o que se quedó en el pasado, hermanos. La importancia, hermanos, ciertamente de haber sido resucitados, hermanos. Veamos el pensamiento de muchas personas, aún de aquellos que se dicen que son cristianos. Dicen, vamos a la iglesia. Ay, otra vez, está bien aburrido. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A que me sermonen? ¿A qué vamos a la iglesia? Mañana. No, eso es para los viejitos, ¿cómo crees? Ay, estoy joven, ¿cómo voy a ir a la iglesia? No, después voy. No. Lo que no saben, hermanos, es que no alcanzan a comprender lo que significa la iglesia. Primeramente, la iglesia está formada de todas aquellas personas que han sido redimidas, como lo expresó nuestro hermano Juan. La iglesia está formada de todas aquellas personas que son verdaderamente hijos de Dios, refiriéndome a la iglesia invisible, hermanos. Porque dentro de la iglesia hay una gran cantidad de personas, muchas, hermanos, pero no todos forman parte de la iglesia, lamentablemente, hermanos. Algunos son simplemente oidores y vienen a la iglesia y disfrutan de las bendiciones de aquellos que de verdad son hijos de Dios. Pero la iglesia está formada exclusivamente de aquellos que han sido redimidos.
Y el único que puede saber quiénes son parte de la iglesia es el Espíritu Santo. El que sabe quién de verdad es fiel al Señor. El que sabe quién de verdad es un verdadero hijo de Dios. Puede haber en la iglesia 1000, 2000, pero de todos ellos pueden haber así 5 que nada más formen parte del cuerpo de Cristo. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente el trabajo de llevar esta creación a los pies de Cristo es de la iglesia. Comprender correctamente la iglesia es así. Las personas forman parte de la iglesia. Las personas forman parte del cuerpo de Cristo. Y solamente aquellos que han sido redimidos forman parte de la iglesia. Y trabajan todos los días en diferentes labores, hermanos. Puede haber algunos que son choferes, otros que son carpinteros, herreros, ingenieros, abogados, amas de casa, etcétera. Esas personas todos los días trabajan en las comunidades o en sus labores diarias, hermanos. Vienen a la iglesia, a la comunión de los santos, para poder ser instruidos por Dios y entonces vivir correctamente en una sociedad corrompida por el pecado. Llevar esta sociedad a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los únicos que lo pueden hacer? Los que forman parte del cuerpo de Cristo. Los que comprenden de verdad su oficio, que han sido llamados para trabajar para el Señor. Los que de verdad está la gracia de Dios en ellos, hermanos. Por eso el tema que se presentó hoy, la gracia solamente está en el cuerpo de Cristo. No refiriéndome al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, sino a aquellos que forman parte de su iglesia. Podrían algunos decir, hermanos, bueno, en el desarrollo de la labor diaria son los hombres los que están trabajando. Entonces existe una pequeña intervención del hombre para poder ayudar al Señor a llevar esta creación a los pies de Cristo. No, hermano, para nada. Ejemplo tenemos en la Escritura, un ejemplo muy importante, hermano. Vayamos a la Escritura, hermanos. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículos 9 y versículo 10. El apóstol San Pablo está hablando acerca de su apostolado. Y veamos qué es lo que está diciendo en esa parte de la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios: porque yo, hablando el apóstol San Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, está diciendo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermano. Veamos la posición del apóstol San Pablo. San Pablo era una persona que perseguía a la iglesia y que la llevaba prisionera para que murieran aquellas personas que profesaran a Cristo como su Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor tuvo misericordia de Pablo y lo trajo, como dice Efesios, para que se sentara en los lugares celestiales en Cristo Jesús, formar parte de la iglesia de Cristo. Y ahora, en vez de perseguir a la iglesia, trabajaba en favor de la iglesia. Veamos todo lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos. Todo su desarrollo evangelístico que hizo, sorprendente, hermanos. Y él mismo dice:
yo soy el más insignificante de los apóstoles. Pero también está diciendo que yo he trabajado más que cualquiera. ¿Quién fue el que te llamó, hermano, para ser cristiano? ¿Tú lo elegiste? No. El Señor te llamó así como a Pablo llamaron. Dice la palabra de Dios, porque instrumento escogido me es este, para predicarle a príncipes, a nobles, a griegos, a judíos. Y de la misma forma como el Señor trajo a Pablo, también te trajo a ti, para ser instrumento de Dios. Y no eres tú, mi hermano, sino la gracia de Dios que está en ti, la que hace que tú puedas trabajar y llevar todo a los pies de Cristo. No eres tú, ni tu virtud, ni tu cualidad, ni tus dones. Es la gracia de Dios que está en ti, hermano. Porque podemos ver aquí hay muchas personas que desarrollan el oficio sorprendente, hermanos. Hay ingenieros muy capaces, abogados sorprendentes que se saben todas las leyes al derecho y al revés, maestros que son brillantes, hermanos, pero lo lamentable es que están sin Cristo. ¿De qué les sirve, hermanos? Así como el apóstol Pablo conocía perfectamente toda la ley y pensaba que estaba haciendo lo correcto en perseguir a los cristianos, porque le pedía las cartas a aquellas autoridades eclesiásticas para poder perseguir a los cristianos, hermanos. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero cuando nuestro Señor Jesucristo se le manifestó a Pablo, se dio cuenta que todo lo que había hecho, dice la palabra de Dios, lo tenía por pérdida, no servía para nada. El único que le da sentido a la vida es Cristo. Y si nosotros queremos llevar esta creación a los pies de Cristo, es necesario que la gracia de Dios esté en ti. Porque no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Ahora podemos comprender, hermanos, para concluir, lo que dice este segundo punto. Vimos que la obra de redención es para todo el mundo, pero todo el mundo lo podemos comprender para aquellos que de verdad son hijos de Dios. Y se está refiriendo todo el mundo porque la iglesia no nada más se encuentra en este tiempo, sino se encuentra a través de todos los tiempos y a través de todos los lugares, la universalidad de la iglesia. A eso se está refiriendo los cánones de Dort en este tercer artículo, hermanos. Pero no vayamos a ser, hermanos, ciertamente como el apóstol San Pablo antes de venir a Cristo. Dice la palabra de Dios que el apóstol San Pablo perseguía a la iglesia y pensaba que estaba haciendo lo correcto. Cada uno de nosotros trabajamos en nuestras labores y pensamos nosotros también que todo lo que desarrollamos es correcto. Sin Cristo no tiene sentido lo que tú estás haciendo. Sin Cristo no tiene sentido nada la obra del hombre. ¿Para qué te casas, hermanos, sin Cristo? ¿Para qué trabajas sin Cristo? ¿Para qué estudias sin Cristo? También los paganos se casan, también los paganos estudian, también los paganos trabajan, los idólatras. Dice la Escritura que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esa obra que tú hagas correctamente no es tuya, sino de la gracia de Dios que está en ti. Que Dios pueda convencer en nuestro corazón, hermanos, la forma correcta en la cual debemos de vivir, hermanos.
que ahora nos ha dado un lugar privilegiado, pertenecer al cuerpo de Cristo, a su iglesia, hermano. Que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. ¿Por quién vendrá, hermanos? ¿Por todo el mundo? No, hermanos. ¿Vendrá por su creación? No, hermanos. Dice la palabra de Dios que vendrá por su novia, por su iglesia. Una novia que sea con vestiduras blancas y resplandecientes, hermano. Una iglesia que tenga de verdad un conocimiento pleno de quién es su Señor y quién es su Rey, hermano. Y que nosotros estemos esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, hermanos. Pero debemos estar pendientes, hermanos, de que vendrá por nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Te agradecemos, bendito Padre, en esta tarde, porque, Señor, has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Tú, Señor, enviaste a nuestro Señor Jesucristo. Se humilló, Señor. Dio su vida, Señor, en la cruz y en el madero para que nosotros pudiéramos vivir, Señor. Quiero pedirte, Dios, en esta tarde que tu Santo Espíritu convenza a cada uno de tus hijos, mi Dios, y que podamos, Señor, responder correctamente a este llamado que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y que tú seas glorificado. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén, Padre.